Lo siento, pero no os vais a librar de Elena y de mí en toda la mañana. Y ahora nos toca hacer la segunda sesión técnica, que lleva como título Combatiendo los productos no deseados, tanto en agua potable como en agua residual. ¿Ahora se escucha mejor? Vale. Elena, yo creo que podemos empezar ya directamente. Sí, yo creo que cuanto antes empecemos mejor, como vamos un poquito justos de tiempo, cuanto antes mejor. Entonces, casi, si te parece, Miguel Ángel, introducimos a la primera ponente. Entonces, Lidia Sáez García, del canal de Isabel II, va a presentar una ponencia sobre materiales absorbentes para la eliminación de subproductos inorgánicos de la desinfección del agua potable. Os aprovecho mientras tanto a recordar que hay que votar o se puede votar a través de la app después de cada ponencia. Y nada, Lidia, cuando quieras. Y recordamos que los que ganen, los premios se entregan en la cena de gala. Muy bien. Tampoco os vais a librar de mí hoy. Es un placer poder presentaros otro de los proyectos que hemos desarrollado, y este versa sobre unos nuevos materiales absorbentes para la eliminación de algunos subproductos de la desinfección, en este caso los cloratos y los cloritos. No voy a presentar el canal, casi todos nos conocéis, somos la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid con un montón de instalaciones, y en este caso nos hemos centrado en la parte de la desinfección. Siempre vamos a dosificar un desinfectante en pre para hacer una preoxidación y un desinfectante al final del proceso. Como todos sabéis, hay muchos desinfectantes posibles, desde físicos como los ultravioleta a químicos como el bromo, el ozono. Principalmente, y todos sois conocedores de que el que más se utiliza es el cloro. ¿Por qué? Pues porque es de una eficacia probada, lisa las membranas de los microorganismos, con lo cual evita tanto su supervivencia como su proliferación, y normalmente es eficaz a unas concentraciones muy bajas. En el caso del canal es un poquito específico, no sé si lo conocéis, pero nosotros desinfectamos con cloraminas. ¿Por qué? Sacrificamos un poquito de potencial redox por la permanencia en la red, ya que tenemos algunas redes de hasta 70 kilómetros y necesitamos que haya mucha permanencia del desinfectante en la red. Hacia el año 74 hubo dos científicos, Huke, un holandés, y Helen, un americano, que determinaron y empezaron a documentar que la presencia del cloro con algunos precursores de las materias orgánicas producían determinados subproductos de la desinfección. En este caso nos hemos centrado en los cloritos y cloratos, puesto que en algunas de nuestras plantas en las que utilizamos hipoclorito y dióxido de cloro producimos cloritos y cloratos que van a red. Normalmente y siempre por debajo de los límites legales, sobra decirlo, pero allá en el 19 los límites eran unos 700 microgramos litro, pero se preveía que llegase la nueva directiva y el nuevo Real Decreto, como así fue, que lo hizo más restrictivo poniendo unos límites de 0,25. Es verdad que luego fueron un poquito más laxos y dijeron, bueno, para aquellos lugares en los que se utilizan hipoclorito, dióxido de cloro, que generan cloritos y cloratos, pues se mantuvo el límite en 0,7 miligramos litro, en 700 microgramos, ¿vale? Es verdad que tiene una baja toxicidad, pero se ha documentado que puede generar problemas de su consumo continuado, problemas de tiroidismo, porque es un competidor del yodo. Hay muchas opciones, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer ahora que viene la nueva normativa para intentar buscar soluciones para la eliminación de los cloritos y los cloratos? Y es verdad que hay muchas investigaciones con materiales biomiméticos, con inmovilizaciones de enzimas, membranas y demás, pero nos decantamos por el de los materiales porosos por ser los que son más comúnmente utilizados en el tratamiento con los carbones activos y, por tanto, de una más posible implementabilidad a corto plazo. Me detengo un poquito en los materiales porosos, que son unas estructuras con una matriz sólida semejante a una esponja en la que aparecen unos huecos y unos poros por los cuales se hace pasar el agua y son los que, con la superficie de contacto, realizan la absorción de los, en este caso, los subproductos de la desinfección. Y pueden ser naturales, pero hay unos nuevos productos, los MOFs, que ahora os presentaré, que son de origen artificial y que también nuestro proyecto los incorpora.
los absorbentes porosos inorgánicos dependen de su tamaño de microporo y luego también tienen una diferente estructura en función de si la matriz sólida y los propios poros son estructurados o desestructurados. ¿Cuáles escogemos? Pues en primer lugar vamos a probar con carbones activos por ser los que ya conocemos y fácilmente implementables, y por otro lugar con los Metal Organic Frameworks por ser los más prometedores a nivel de investigación en la actualidad. Posiblemente muchos de vosotros no los conozcáis y voy a tener el placer ahora de presentároslo. La parte de los carbones activos que ocurre normalmente son muy eficaces con los cloritos, pero no con los cloratos. Entonces necesitamos hacer alguna intervención para aumentar su selectividad en el caso de los cloratos. ¿Qué hacemos? Normalmente tienen una activación física o química, crean unos poros de distintos tamaños y estructuras y lo que hacemos en el proyecto es surfactarles con aminas catiónicas para potenciar su selectividad hacia los cloratos. Los Metal Organic Frameworks son nuevos materiales que se están creando en laboratorio. Hay varias unidades de investigación que los están promoviendo, ofreciendo actualmente. Una de las más importantes es la unidad de materiales absorbentes de INDEA Energía, que es con quien nosotros tuvimos este proyecto. Se trata de unas estructuras que se configuran con unos clústeres metálicos que le dan su capacidad polarizante y están unidas por unos ligandos orgánicos dentados de distintas características, formando una red metálica híbrida porosa con una porosidad brutal, ¿no? Aumentando muchísimo la superficie de contacto y la capacidad de absorbente. Llegan a tener una área superficial de contacto y, por tanto, de posible absorbancia de 7.000 metros cuadrados por gramo. En la unidad de medida universal, el equivalente a un campo de fútbol. Son muy versátiles en función de cuál es el ligando orgánico e incluso con el mismo clúster y el mismo ligando orgánico crean estructuras distintas, con selectividades distintas y formas distintas. Se pueden después configurar en pellets y en las formas que queramos para utilizarlo después en los filtros. Por mostraros un ejemplo de su selectividad, os presento el MOF74, que es la imagen C, en la que tienen unos clústeres muy selectivos con el CO2. Por tanto, pues son muy prometedores a la hora de eliminación de la contaminación atmosférica. Otras muchas aplicaciones es para la eliminación de microplásticos en agua, para la liberación selectiva de nutrientes como fertilizantes, en almacenamiento y producción del hidrógeno, como sensores, y una aplicación que está siendo muy estudiada y muy prometedora es para la liberación específica de fármacos a través de nanopartículas, pues por ejemplo en lugares como pulmones o como el cerebro, que es muy difícil llegar desde la forma externa, se encapsulan y se liberan solo en el órgano diana. Esto es muy prometedor. A nivel del agua, un reciente estudio de INDEA Energía, de estas personas con las que hemos realizado el proyecto, pues han determinado con un MOF que es en base a circonio una eliminación del 80% de los contaminantes emergentes de agua residual en 10 de 17 contaminantes emergentes estudiados. Tiene una visión a futuro súper prometedora y es atraer una parte de investigación de materiales al ciclo del agua. En nuestro proyecto, y se me acaba el tiempo, voy a ir muy rápido, hubo una primera parte de creación de los materiales, carbones activos surfactados, y por otro lado, MOFs. Se crean los materiales, se meten en unos filtros por los que se hace pasar en un batching discontinuo tanto agua bruta de baja concentración de BPs, de cloritos y cloratos, como otras en las que están dopadas para verlas. Y luego, con el líquido filtrado, se analiza la eficacia tanto de la reducción de los cloritos y cloratos como que no haya presencia de ligando orgánico para ver que el material es estructuralmente estable y puede ser utilizado en agua potable. En el caso de los carbones surfactados, podéis ver las dos primeras columnas, se utilizaron carbón activo en grano, el CAG, y el Norix, que son los más utilizados, y normalmente veis que son muy eficaces los carbones con los cloritos, pero no con los cloratos. Si bien surfactados con el cloruro de cetilpiridina, el que está señalado, se consigue hasta un 70-80% de eliminación en cloratos.
Cuando se lleva esto a un flujo en continuo, que es también novedoso a nivel laboratorio poderlo llevar a flujo continuo, pues vemos cómo la capacidad de retención de los carbones activos surfactados es mayor, hay menos remanente de los cloratos en la salida del agua filtrada y además se determina que hay un tiempo de saturación mucho mayor, se duplica. Lidia, ¿vale? como has visto, el tiempo se acabó hace un minuto. Acabó. Bueno, en el caso de los MOF también se crea un MOF en base al hierro y ácido teraftálico. Es un nuevo producto creado que es eficaz para la eliminación de los cloritos y los cloratos, el 1088 NH2. ¿Vale? Esto luego se llevó a la misma planta que os he presentado antes con el Ice Safety Water, a unos filtros de tamaño real de hasta 4 metros cúbicos hora y fueron los resultados muy semejantes a los que se encontraron en el laboratorio. Se duplica la capacidad de absorción del carbón activo en grano habitual y hasta 5 veces se supera la capacidad, el tiempo de saturación de la columna. Entonces, no quería acabar, ya concluyo, que son nuevos materiales eficaces, el carbón activo más fácilmente implementable a nivel de tiempo más cercano, a más corto plazo, y los MOF todavía en un TRL 6.7 necesitan desarrollo, pero muy, muy prometedores. No quería dejar de presentaros al equipo de INDEA Energía, liderado por Patricia Horcajada, que es una de las del 2% de personas científicas más influyentes del mundo por la Universidad de Stanford por la generación de estos MOFs, y al equipo de Canal de Isabel II, que hemos estado trabajando en el proyecto, junto con Gabriel, que es el que realizó la tesis que está a punto de publicar. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Lidia, os pedimos a todos los ponentes que quedéis en la primera fila porque la ronda de preguntas la hacemos en los 10 últimos minutos finales. Nuestro segundo interviniente es Marc Saucelli Torán de Aqualia, que nos va a hablar de un proyecto local, del proyecto pionero en Puerto de la Cruz para eliminación de nitratos en aguas para consumo humano. Perfecto, muchas gracias. Marc. Pues hola a todos, yo soy Marc y soy investigador de Aqualia y os voy hoy a hablar sobre este estudio que nosotros hemos llevado a cabo en Puerto de la Cruz para la eliminación de los nitratos. Entonces, en el valle de Puerto de la Cruz… Es que estés muy cerca del micrófono porque si no, no se escucha. ¿Tienes la pantalla delante? Sí. Tienes la pantalla delante para verla. La presentación la tienes en esa No hace falta que te vuelvas, las tienes delante. Vale, sí, no, gracias. Es que si no, no se te ve. Entonces, sí, como justo os estaba diciendo, en el norte, en Puerto de la Cruz, hay pozos y varias captaciones que en estos últimos años han superado el límite de los nitratos en agua para el consumo humano, que, como ya sabéis, en hacer a unos 50 miligramos. Y esto es por muchos años el uso intensivo de fertilizantes en esa zona. Y de hecho, en los últimos años también se ha hecho una paciente restricción sobre el consumo de esas aguas, ¿vale? De esos pozos, en ciertas zonas de digamos, la ciudad, del centro de la ciudad. Entonces, nosotros hemos pensado con, digamos, una solución que se han visto que sí que puede luchar contra ese problema, y esa solución consiste en un sistema de osmosis inversa, donde se genera un agua con mucha mejor calidad en base de muchos de paciente salinidad, pero también de la concentración en nitratos, y después la corriente de concentrado de esa planta osmosis, lo que nosotros hemos pensado es pasarlo por lo que se llaman unos bioreactores de astillas, ¿vale? Y después el efluente de
de ese último paso ya se puede así verter a la red de saneamiento. Y entonces, esto es como era nuestra planta. El sistema consiste en 3 tubos. El tubo 2, bueno, es con una configuración de 2+1, y en el tubo 2 es donde nosotros hemos puesto unas membranas innovadoras de la marca Aquaporines, ¿vale? Muchos de vosotros a lo mejor habéis escuchado estas membranas. Son membranas biomiméticas que tienen una ventaja a la hora del pase de agua por la capa activa. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, hemos puesto en el tubo 2, hemos instalado justo estas membranas, y en el tubo 1 hemos puesto membranas de una marca de alta gama que se puedan comparar con estas. Y estos son lo que hemos hecho también. Hemos puesto en la tanda 1 unas membranas que salieron hace ya 2 años, 3, y también justo después en la tanda 2 unas membranas de, digamos, última generación, ¿vale? Para también comparar y ver cómo ha cambiado todas estas membranas con el tiempo. Entonces, como veis en la tabla de arriba, esas son las de la tanda 1, y veis que se han operado a una presión de 5,8 bares, ¿vale? Y la eliminación de nitratos aquí, en el caso de la membrana C1, pues era un poco más alta, bueno, era más alta, pero ambas tenían básicamente la misma permeabilidad. Luego, en la tanda 2, se ve claramente que a una presión de solamente la mitad, o sea, 3 bares, las 2 membranas de última generación pues consiguen un flujo mucho más alto. Lo único que se pierde un poco es en la eliminación, y entonces ahí en la tabla de abajo vais a ver que la membrana de Aquaporin, que es la Clear Ultra, que es la última membrana que ellos han sacado, pues que tiene una eliminación un poco superior a la otra membrana comercial. Y eso entonces es cómo queda el sistema de ósmosis inversa. Trata unos 20 metros cúbicos por hora, y el agua del hermeado es de claramente mucha más alta calidad y cumple con el Real Decreto, que son 50 partes por millón. Aquí existe la opción, bueno, hay de que si ese sistema se hace a escala grande, pues se puede hacer una, digamos, mezcla con otras aguas o otros pozos para que luego puede entrar en el abastecimiento. Y se ha operado por mucho tiempo, y a una tasa de 76%, y el valor más bajo de OPEX pues nos ha dado esto, unos 0,24 kilovatios hora por metro cúbico. Lo único es que aquí nosotros tenemos una corriente que tiene un elevado salinidad y también una concentración más alta de esos nitratos. Y entonces ahí es donde viene la segunda parte, que son los bioreactores, que estos hemos puesto 4 en paralelo, y cada uno tiene dentro resto de poda de la zona, ¿no? Entonces es un poco intentar alcanzar, digamos, este objetivo de la economía circular, y lo que hace es que
básicamente ese vegetal aporta la materia orgánica en forma de electrones para que haya una bueno, ahora ya me saldrá. Bueno, para que convierta ese nitrato en nitrógeno gas. Y aquí veis los resultados de los 4 tanques y, como veis, a un tiempo de, digamos, retención hidráulica de 22 horas, pues se consigue más del 80% en casi todos los casos. Y esta es un poco una última visión de todo ese sistema y al final lo que se hace es que el efluente final se vierte a la red de los colectores de Puerto de la Cruz, y eso también tiene esa ventaja adicional de que también mitiga contra los olores y la posible corrosión por el sulfídrico. Y Marc, hasta Marc, que... disculpa. Ya está. Sí, llevamos ya un minuto. Está. Vale, perfecto. Esta aquí es la última. Y bueno, entonces, como veis aquí, se ha encontrado una solución y se consiguen, bueno, muchas cosas importantes. Y bueno, ya está. Yo por último solo quiero deciros que el 27, ese viernes, se hace una visita a las 10 al Centro Wave, y que si podéis venir, pues que estáis obviamente más que invitados. Y nada, gracias. Muchas gracias. Bien, pues continuamos con Ana Urquiaga, de la empresa Geiker, que va a hablar de un estudio del potencial de formación de ácidos aloacéticos y trialometanos de aguas con diferentes procesos de tratamiento. Vale. Bueno, buenos días y gracias a EDIR por la oportunidad que me ha dado para presentar este proyecto que se ha realizado en el Centro Avanzado de Tratamiento del Agua Bilbao-Vizcaya, el CATAP, que es un centro que ha creado el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya y que llevamos gestionando en UTE la empresa Ecoambiente, Antigua Suez, y el Centro Tecnológico Geiker, al que pertenezco yo desde el 2019. Bien, en esta fotografía se muestra un poco la planta piloto de este centro, de este CATAP, que tiene una producción de 10 metros cúbicos hora y que lleva funcionando desde el 2018 y está dotado de todo tipo de tratamientos de agua. Y si alguien quiere más información, fuera hay un póster en el que se describen mejor las actividades que tenemos en este centro. Bueno, pasando realmente el objetivo de la charla es la formación de estas 2 familias de EBPs, de subproductos de desinfección, que, como todos sabréis, está establecidos en el Real Decreto 3/2023 en 100 ppb para el caso de los trialometanos y en 60 ppb como sumatorio de 5 ácidos alacéticos. Y para generarlos, pues hace falta un precursor, un halógeno y materia orgánica que al descomponerse se combina con este halógeno. Entonces, el objetivo de este proyecto era profundizar en la investigación de los mecanismos tanto de formación como de eliminación de estos 2 grupos de subproductos de desinfección y a lo largo de la planta de tratamiento de potabilización, no solo en la etapa final, sino a lo largo de todo el proceso. El agua que se tomó fue el agua del embalse de Zadorra, que está en Álava, que es el agua que abastece a la principal planta potabilizadora de Vizcaya, de Gran Bilbao, que es la de Venta Alta. Y se emplearon en la investigación 3 peroxidantes, ozono, cloro y dióxido de cloro. Y se hizo el estudio a 10 y 22 grados.
y además de las características de este agua, que como veréis no tiene mucha conductividad, el carbono orgánico disuelto no es muy alto, se analizaron también el SUBA, que es la relación entre absorbancia 254 y el carbono orgánico disuelto, y otras dos valores de absorbancias a 272 y 280, porque también están relacionados con la halogenación de la materia orgánica. Bien, analizamos la composición de la materia orgánica que traía ese agua de Zadorra y ahí está, se muestra las etapas del tratamiento, y nuestro objetivo era ver con el potencial de formación de ambas familias y con eso estimar las constantes cinéticas y poder llegar a modelos predictivos. Bien, en estas gráficas se muestran los resultados obtenidos del potencial de formación de ambos tipos de ambas familias de compuestos. En el de la izquierda es el agua bruta, el del medio es a la salida del filtro de arena y el de la derecha es el de la salida del filtro de carbono activo. En azul están los resultados a 10 grados y en rojo a 22, y los círculos representan los ácidos salacéticos. Entonces, como se ve, pues hay una gran diferencia en la escala entre el agua bruta, donde los ácidos salacéticos incluso después de 144 horas siguen aumentando. Tras filtro de arena, el comportamiento para cada temperatura de los ácidos salacéticos y los trialometanos es muy similar, y tras el filtro de carbono activo pues hay un punto ahí que no sigue el mismo comportamiento los ácidos salacéticos que los trialometanos, pero no hemos sabido contestar por qué pasó eso en la planta. Estos son los resultados de absorbancias, del resto de las absorbancias. Y aquí se muestra los trialometanos y los ácidos salacéticos en las diferentes etapas de tratamiento. En el caso de la izquierda, utilizando como preoxidante ozono, en el del medio utilizando cloro y en el de la derecha dióxido de cloro. Entonces, aparte de la cantidad total de estos subproductos, se representan dentro de los trialometanos, como el mayor componente era cloroformo, pues se muestra el porcentaje de cloroformo en el total de trialometanos, y en el caso de los ácidos salacéticos solo se encontraron dicloracético y tricloracético. Y lo que se puede ver, por ejemplo, es que aparte de que, como lógicamente, con el que más se forman ambos tipos de subproductos es cuando se utiliza cloro, pues se puede observar que tanto en el caso del ozono como el dióxido de cloro en preoxidante, a la salida del filtro de carbono activo, la cantidad de ácidos salacéticos es cero, pero hay una cierta cantidad baja, 8,5 y 10,8 de trialometanos. Y eso es debido a procesos de desorción en el filtro. Y entonces, las conclusiones que se han podido obtener en este resultado es que existe una relación entre los trialometanos y los ácidos salacéticos. La formación de ambos DBP se ve afectada tanto por la temperatura como por el proceso de tratamiento y por las características del agua. De la experimentación, con los 3 tipos de oxidante, los valores más elevados, como he comentado, se han dado en el caso del cloro. La etapa de filtración de carbono activo juega un papel fundamental tanto en la reducción de trialometanos como ácidos salacéticos y como de sus precursores, porque también se baja bastante el SUBA, y se ha evidenciado una relación entre este parámetro, entre el SUBA y los trialometanos. Además, el pH del agua, a pH 7, favorece la cinética de formación de los trialometanos frente a los ácidos salacéticos. Y tras 24 horas de cloración final, en todos los casos se han encontrado valores de ambas familias de DBPs muy por debajo de los límites establecidos. Y pues quería agradecer en primer lugar a Alejandro Mendoza, que es un estudiante de máster de Ingeniería Química de la Universidad del País Vasco, por su trabajo desarrollado en este proyecto.
y al personal que forma el CATAP y a todo el personal del Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya que está implicado en el día a día del CATAP. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, nuestro siguiente ponente, nos quedamos en el norte de España, ahora nos pasamos a Cantabria. La siguiente ponencia, que la va a presentar Aníbal Bringas Millares, trata sobre el seguimiento de los niveles de gadolinio en el tratamiento de aguas residuales, conclusiones de una evaluación anual en el norte de España. Vale. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar como un estudio que hemos realizado en la Universidad de Cantabria sobre la presencia del gadolinio en 3 depuradoras del norte de España. Acércate un poquito más al micrófono, por favor, para que se escuche mejor. Acércate más. Vale. Bien, el gadolinio es un elemento químico perteneciente al grupo de las tierras raras. En los últimos años su consumo ha aumentado de manera notable, principalmente debido a su utilización como contraste para imagen de resonancias magnéticas. Por ejemplo, en España, en el año 2022, se realizaron unos 4 millones de pruebas de resonancia magnética. El 60% de ellas utilizaron un contraste de gadolinio, lo que supuso más o menos 3 toneladas. Este gadolinio pasa a la red de tratamiento, en la que actualmente no hay tratamientos específicos para su eliminación y acaba acumulado en cuerpos de agua, etc. Esto ha hecho que en los últimos años aumente el número de estudios sobre su toxicidad y peligrosidad, y aunque actualmente en España no hay niveles legales, no hay límites legales para su concentración, pues bueno, es posible que en algún momento estos se establezcan. Además, decir que la Unión Europea lo incluye en su lista de materias primas críticas esenciales, justo con el resto de tierras raras. Durante este estudio buscábamos cuantificar los niveles de gadolinio a lo largo de todo el tratamiento de aguas de 3 depuradoras, Vuelta Ostrera y San Román en Cantabria, con 300.000 y 400.000 de población equivalente de servicio, y Galindo en Vizcaya, que tiene 1,5 millones de población equivalente. Realizamos 4 periodos de muestreo a lo largo de todo el año para evaluar la influencia estacional en la presencia de este compuesto, tomando muestras del influente, el efluente, los lodos y las cenizas. Para la evaluación de las concentraciones utilizamos el método de ICP-MS. En esta primera parte de resultados podemos ver los valores de concentración de todas las tierras raras encontrados en el influente y el efluente de las edades, divididos entre los valores de referencia a nivel europeo. Como podéis observar, todas las tierras raras se encuentran muy cercanas a su valor de referencia, excepto el gadolinio, que presenta importantes anomalías. Estas anomalías son asociadas a la influencia antropogénica, a su origen como contraste para resonancias. Se puede observar también que hay una importante variabilidad estacional. Por ejemplo, como podéis ver, en verano prácticamente desaparece, lo cual coincide con el momento en que los hospitales paran de hacer resonancias. O sea que apoya el hecho de que el origen de este gadolinio venga de su uso en los hospitales. A continuación se muestran los valores de concentración tanto en el influente como el efluente de las 3 edades estudiadas. Observamos que las concentraciones máximas se alcanzan en la depuradora que sirve a una población más grande, la de Galindo, relacionando esta presencia de gadolinio con su origen antropogénico. Rayado se ve la contribución antropogénica en el influente, en cada una de las edades. Vemos que supone más del 90% del total. El resto sería una pequeña fracción de origen natural derivada de la disolución de la corteza en los ríos, etc. Se alcanzan concentraciones máximas de alrededor de los 1.000 nanogramos por litro en la edad de Galindo, mientras que en las de Vuelta Ostrera y San Román rara vez superan los 200 nanogramos por litro. Y además, otra vez se observa la influencia estacional. En verano prácticamente no encontramos gadolinio en ninguna de las 3 depuradoras. Y también se observa la pequeña reducción que hay entre el influente y el efluente, que vendría por el motivo de que no hay un tratamiento específico actualmente para eliminar estas tierras raras. Pasando a las líneas de lodos que se pueden ver en la izquierda,
Observamos una menor influencia estacional, es decir, la cantidad de gadolinio que está pasando los lodos lo hace indistintamente de la presencia en el agua. También observamos que las edares de Vuelta a Australia y San Román tienen una mayor concentración de lodos. Esto se debe a que en el tratamiento de sus lodos realizan una digestión anaerobia, lo cual hace que aumenten los sólidos en los lodos, incluido el gadolinio y las tierras raras. Y bueno, a la derecha podemos ver por la edar de Galindo, al final de su tratamiento de lodos, los incinera, ¿vale? Entonces, hemos analizado también la presencia en las cenizas de esta incineradora. Y bueno, destacar que de media a lo largo de todo el año, la concentración de gadolinio en las cenizas aumenta 5 veces con respecto a su presencia en los lodos, debido a la reducción de volátiles durante la incineración. Para terminar, bueno, hemos realizado un balance de masas a la edar que presenta una mayor cantidad de gadolinio, simplemente para confirmar que éramos capaces de seguir a este metal a lo largo del todo el tratamiento. De aquí destacar que un 80% del gadolinio aproximadamente que entra a la edar por el influente la abandona por el efluente y solo un 20% se recoge en la línea de lodos. Por tanto, una gran cantidad del gadolinio que entra a la planta es vertido a la red y solo es un 20% es eliminado o retirado, mejor dicho. Simplemente a modo de conclusión, recordar eso, que hemos encontrado grandes significantes anomalías de gadolinio asociadas a su uso como contraste de resonancias magnéticas y a su origen antropogénico en las 3 edares estudiadas. Estos valores de gadolinio disminuyen notablemente en verano, coincidiendo con la época de menor actividad hospitalaria, lo que refuerza su vínculo con este origen como uso médico. Actualmente no se está eliminando el gadolinio eficazmente del agua debido a la ausencia de tratamientos específicos. En los lodos la concentración aumenta al orden de los miligramos por kilogramo y es mayor en edares que realizan digestión anaerobia. Y bueno, planteamos la posibilidad, además, como el gadolinio se considera una materia prima crítica por la Unión Europea, planteamos la posibilidad de que pueda ser recuperado y, de hecho, estamos ahora mismo estudiando en este sentido. Muchas gracias por su atención y agradecer a todos. Muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente ponente es Patricia Gómez Martínez, del canal de Isabel II, que va a hablar de innovando en la calidad del agua de Madrid a través del proyecto HE. Bueno, muchas gracias. Desde Canal queremos contaros cómo estamos innovando en la calidad del agua de Madrid a través del proyecto financiado dentro del programa Horizonte Europa, denominado Into DVP. Pues bien, todos sabemos que el agente desinfectante más utilizado es el cloro y el problema viene cuando, han comentado, como en otras presentaciones, han comentado que el cloro reacciona con la materia orgánica generando subproductos de la desinfección. Esto, tanto la directiva a nivel europeo como su transposición española a través del Real Decreto 3/2023, establecen que se deben disminuir al mínimo estos subproductos de la desinfección, también llamados DVPs por sus siglas en inglés o DVPs, y deben ser reducidos al máximo sin comprometer la desinfección. Entonces, dentro de los DVPs, la normativa, como ya se ha comentado, establece determinados límites para los trialometanos, para algunos compuestos como los trialometanos, los ácidos aloacéticos y los compuestos inorgánicos como cloritos y cloratos, entre otros, pero existen todavía un grupo muy importante de subproductos de la desinfección que no están controlados, como los de preocupación emergente, que son los NDMAs. Entonces,
con este proyecto, que es un proyecto, como digo, europeo dentro del programa Horizonte Europa, que está financiado es un proyecto de 4 millones de euros, lo que queremos es mejorar el conocimiento de estos subproductos de la desinfección y para eso nos hemos unido 16 socios en un consorcio de más de 10 países de Europa distintos. Y es un proyecto de 4 años en el que tiene un enfoque muy amplio. Buscamos desde realizar estudios de toxicidad, estudiar los precursores, mejorar, conocer bien cómo es la formación de los subproductos de la desinfección y desarrollar nuevos sistemas para la optimización del tratamiento y llegar hasta conocer cuál es la exposición humana a los DVPs, ya que no solo está demostrado que no solo los bebemos en el agua, sino que también podemos inhalarlos. Entonces, el proyecto no solo incluye todo este enfoque amplio, sino que además quiere desarrollarlo en concreto con casos prácticos que han sido seleccionados estratégicamente, analizando cuáles son los países europeos con mayor concentración de trialometanos. Y por ello se han seleccionado 4 casos de estudio, en Irlanda, Chipre y 2 en España, uno en Barcelona y otro en Madrid. Bueno, también hay que decir que el proyecto está coordinado por el ICRA. Entonces, os voy a contar el caso de estudio de Madrid, que se centra en la TAP de Valmayor. Se selecciona esta TAP porque es la segunda más grande de Madrid, que abastece a 2,5 millones de habitantes, tiene un caudal máximo de 12 metros cúbicos por segundo y, además, en esta TAP tenemos una planta piloto que lo utilizamos como centro de experimentación. La particularidad de Madrid, ya lo ha contado Lidia, tenemos una red muy extensa de hasta 17.000 kilómetros de tuberías, de más de 17.000, y entonces hemos apostado por la monocloramina como desinfectante final del proceso de tratamiento, ¿no? La monocloramina reacciona menos con la materia orgánica y creemos que es más estable a lo largo del tiempo y por eso en Madrid apostamos por ella. El tema es que la monocloramina se está generando actualmente en Madrid in situ mediante… La monocloramina se genera in situ mediante 2 fuentes, la de cloruro de amoníaco sobre el torrente de agua. Y entonces el reto para nosotros dentro de este proyecto es diseñar un sistema de optimización del proceso de generación de la monocloramina con un sistema de mezcla de cloruro de amoníaco que nos permita monitorizar todo el proceso y así llevar a cabo un sistema de vigilancia integral de la calidad del agua desde la planta de tratamiento hasta el punto de suministro, ¿no? Hasta el punto de consumo. Por ello, dentro del proyecto hemos colaborado desde Canal en el diseño del Mitox, que es este sistema de mezcla de dosificación y mezcla de reactivos, que lo que hace es, se ha instalado este equipo en la planta de tratamiento, en la planta piloto de Valmayor y se ha instalado sensores espectrofotométricos a unos 30 kilómetros de distancia. Y de forma complementaria, lo que hemos hecho ha sido tomar muestras para analizarlas en laboratorio a 20 kilómetros de distancia y a 1 kilómetro. De esta forma queremos ver cómo sale la monocloramina a la salida de planta y cómo llega hasta el punto de consumo. No me voy a meter, porque tengo poco tiempo, en la configuración del equipo Mitox, pero bueno, deciros que es un sistema que lo que hace es, tiene una dosificación de reactivos con bombas centrífugas, se dosifica el cloro, el amoníaco, controlamos el pH en todo el proceso y luego tiene 2 sensores espectrofotométricos en línea y un espectro completo antes de la salida del agua, ¿no? Entonces, como primeros resultados, os muestro estos gráficos. Lo que hicimos fue ver si este equipo funcionaba bien y cumplía lo que dice la literatura. Si se analiza un análisis espectrofotométrico, se puede saber cuándo se forman las especies de las cloraminas, porque se observan picos en el espectro de absorbancia. Entonces, nosotros primero hicimos el estudio del agua bruta, que es el gráfico que veis
veis arriba del todo. En este gráfico se ve que la curva tiene una tendencia descendente y que no hay ningún pico. Después fuimos dosificando los reactivos y entonces vimos que se formó un primer pico de monocloramina, como dice la literatura, en 245 nanómetros. Y después, conforme bajaba la monocloramina, se empezó a formar la dicloramina. ¿Qué es lo que ocurre? Que el problema de la monocloramina es que una mala dosificación de los reactivos, o sea, si se cambian las proporciones de cloro y amoníaco, entonces se puede generar la dicloramina, que sí que es un DVP, y es lo que queremos controlar, ¿no? Controlar este proceso para que no se produzcan subproductos. Entonces, bueno, no me queda mucho tiempo. Resumo, con este sistema lo que queremos al final, el gran reto grande es, tenemos un sistema de mezcla, que es el que hemos diseñado, hemos también instalado sensores espectrofotométricos online para poder seguir todo el proceso y ahora estamos en fase de desarrollar una serie de algoritmos basados en inteligencia artificial y machine learning que nos permitan al final generar un sistema, o sea, crear un sistema de monitoreo del proceso de formación de monocloramina para poder generar alertas tempranas y tomar medidas en caso de que fuera necesario. Como he dicho, pues hemos visto, o sea, un poco con los resultados, que el sistema de MITOS nos funciona bien, que también hemos confirmado que los subproductos que se han ido generando a lo largo del proceso, o sea, cuando hemos tomado medidas en los ensayos de laboratorio y demás, están siempre por debajo de la normativa y estamos cumpliendo bien. Y tenemos pendiente pues, bueno, desarrollar el sistema de generación de alarmas. Nada, muchas gracias y… A ver, no consigo pasar. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Y ahora pasamos al último ponente de esta sesión, que es Eugenio Marín, de la empresa Aqualia, que nos va a hablar de la evaluación de diferentes medios filtrantes para eliminar hierro, manganeso y turbidez en aguas de altas concentraciones, en un estudio piloto. Buenas tardes a todos, lo primero de todo. Muchas gracias por la presentación, Miguel Ángel. Bueno, yo soy Eugenio Marín, soy del Departamento de Innovación y Tecnología de Aqualia y os voy a contar un caso de éxito que hemos vivido últimamente en la zona de la Sierra de Cádiz, al sur de España, donde tenían una problemática de abastecimiento de agua. Al final salía, en toda la población le salía el agua prácticamente roja, con muchas deposiciones. Y hicimos una caracterización y tenía un gran contenido de hierro y manganeso. Entonces, propusimos un pilotaje, propusimos una solución a nuestro cliente, que justo ahora se está haciendo. Se sacó una licitación, Aqualia la ganó y se está realizando una obra civil para adaptar la potabilizadora a este problema. Os voy a contar un poco sobre ello. El por qué, qué es lo que está pasando, por qué hay esa cantidad de hierro y manganeso en las aguas, pues al final es por la sobreexplotación que estamos sufriendo de los acuíferos. En los últimos meses hemos tenido una época de abundancia. En Cádiz ha llovido muchísimo, se han recargado todos los acuíferos, pero bueno, en la época del estudio sí que había una gran escasez hídrica. Cuando aumentaban las necesidades del agua de abastecimiento, la calidad del agua empeoraba muchísimo, llegando a concentraciones de hierro superiores al miligramo litro y de manganeso superiores a 300 microgramos litro. ¿A qué es debido? Bueno, pues al descenso del nivel freático, a la movilización de los sedimentos, por esa sobreexplotación y sobre todo por una oxidación, reducción de los componentes que hay dentro de las capas freáticas que hacen que ese agua tenga un gran contenido. ¿Las consecuencias que tiene? Pues consecuencias para la infraestructura, un mayor desgaste de equipos, de instrumentación, de tubería, aumentos de los costes operativos. Para la sostenibilidad, por supuesto, porque al final los tratamientos que hay que darle a este tipo de agua son más costosos y más complejos, y sobre todo para la salud. Me decían personas del pueblo que ellos bañaban a sus niños con este agua, e incluso había una lavandería industrial que utilizaba este agua, así que imagínense cómo la ropa, cómo le salía a la lavandería. ¿Cómo solucionamos esta problemática? Pues bueno, esta problemática está regida por un Real Decreto, el Real Decreto 3/2023, que establece los siguientes valores paramétricos para garantizar la salubridad del agua, ¿vale?
En este caso hemos tenido en cuenta manganeso, hierro y, perdón, eso se ha movido, es turbidez, no el índice de Langelier. Y las concentraciones de hierro, las máximas son 200 microgramos, de manganeso 50 microgramos y de turbidez 4 unidades nefelométricas. Pero hay una parte importante de la turbidez, es que a la salida del depósito de cabecera el valor tiene que ser 0,8. Pero además viene en ese Real Decreto que el 95% de las analíticas que se hagan en ese agua, el valor de turbidez tiene que ser por debajo de 0,3. Y ahí tenemos un problema, porque los sensores, la mayoría de los sensores, no son eficaces a estas medidas, pero en nuestras técnicas también de estudio, por ejemplo, nosotros hemos utilizado ICP de masas, el valor límite inferior es 0,3, o sea que hay veces que no podemos medir por debajo de ese 0,3. Hicimos un pilotaje, utilizamos 4 medios filtrantes diferentes, 4 medios novedosos, uno de ellos arena antracita. El segundo es una zeolita recubierta por óxido de manganeso. El tercero, una arcilla expandida monocapa de baja densidad, 0,8-1,6. El cuarto, una arcilla expandida multicapa, 50% de alta densidad, 50% de baja densidad. Hicimos diferentes pruebas y pudimos operar en paralelo todos los filtros. Cambiamos las velocidades de filtración, cambiamos las carreras de filtración, los sistemas de limpieza. Y lo teníamos automatizado el proceso para que cuando llegara a 0,3 bares el proceso se parara automáticamente y entonces empezábamos con otra réplica. El mayor reto que teníamos en este estudio, pues al final era obtener una calidad de agua con una turbidez por debajo de 0,3 y, por supuesto, con una concentración de la problemática del hierro y manganeso por debajo de los valores establecidos en el Real Decreto. Y, aparte de las necesidades que nos pedía nuestro cliente, hicimos un estudio paralelo de estudio de microplásticos. Lo hicimos conjuntamente con la Universidad de Cádiz, donde hemos tenido muy buenos resultados. Como podéis ver, al final también en los límites de detención inferiores del ICP de masa para hierro eran 15 microgramos y para manganeso también eran 5, perdón, no 15. Y en la mayoría de los medios filtrantes obteníamos los resultados que queríamos por debajo del límite del Real Decreto, en manganeso y también en hierro. Cabe destacar la arcilla expandida monocapa, que todos los valores, todas las analíticas que hemos realizado eran por debajo del límite de detención. Esto era con ICP de masas. También hicimos análisis colorimétricos diarios. Lo hacíamos en laboratorio, en nuestros laboratorios, donde no he presentado los resultados, pero sacaremos un artículo con todo ello y lo podréis ver. En el caso de la turbidez, exactamente lo mismo. Esto es por un método certificado de nuestros laboratorios. Podéis ver que en la mayoría de la turbidez está por debajo de 10,08. Si tenemos en cuenta cuál de ellos con inferior, pues son las zeolitas y la arcilla expandida multicapa, que tienen una mínima que establece por debajo de los límites de 0,3 de unidades nefelométricas. Pero al final, si tenemos en cuenta todas las analíticas que hemos hecho, pues tenemos también sensores online, análisis en nuestros laboratorios. Al final, el Real Decreto nos dice que toda la analítica, el 95% de esta analítica tiene que estar por debajo de 0,3. Si tenemos en cuenta todas las analíticas que hemos hecho, todos los medios filtrantes serían aptos, a excepción de la arcilla expandida multicapa, que se quedaría en un 92%, o sea que casi el 95% también. Como podéis ver, al final las carreras de filtración, podéis ver el tiempo de duración de las carreras de filtración. Había materiales que nos permitían trabajar un poco más, otros que se saturaban con mayor rapidez. Y al final la producción de los filtros, como podéis ver, eran todos superiores al 90%. Son todos filtros aptos para este tratamiento. Pero al final nosotros nos decantamos por la arcilla expandida monocapa, porque el porcentaje era casi muy cercano al 100%, entre el 98,2 y el 99,1. El estudio de microplásticos es un poco, resume el diagrama conceptual de lo que hemos hecho. Analizamos microplásticos a salida de pozo, a salida de abastecimiento, de impulsión de la bomba, y analizamos a la salida de los diferentes medios filtrantes.
Como podéis ver, tenemos una eliminación entre el 74% y el 98%. O sea, hemos retenido mucha cantidad de microplásticos. Los microplásticos, la mayoría son polipropileno y polietileno. Y bueno, ahí podéis ver también la distribución también del tamaño de partículas de estos microplásticos. Una cosa importante es que a la entrada no había PVC, pero a la salida sí. O sea, está indicando una clara contaminación del proceso. Al final, la planta piloto tiene tubería de PVC. En definitiva, todos los medios filtrantes que hemos utilizado logran valores por debajo de 0,8 unidades nefelométricas. Se cumple con el 95% de las muestras, a excepción de las arcillas expandidas multicapa, que es el 92%, o sea, prácticamente lo cumple. Cumplimos con los parámetros de hierro y manganeso, con todos los filtros, a excepción de la arcilla expandida multicapa a 12, con una velocidad de filtración de 12 metros hora, que obtenemos 97 microgramos litro. Todos los medios filtrantes son aptos para eliminación de microplásticos, con una eficiencia de eliminación mayor del 90% de media. Rendimiento operativo, bueno, al final sí que hay el medio de arcilla expandida monocapa nos daba un mayor periodo de filtración, podíamos tratar mayor cantidad de agua sin tener que hacer limpieza. Y bueno, y al final de zeolita, el que se saturaba antes, entonces teníamos que parar la carrera de filtración antes. Y una observación técnica, bueno, pues al final el medio de arcilla expandida multicapa nos daba mucho problema con la expansión del material a la hora de la limpieza, entonces teníamos pérdida de material, esto puede llevar a unos costes operacionales a incrementarlos debido a su reposición. Y nada, al final, esto lo ha explicado ya mi compañero, estáis, por supuesto, es muy recomendable la visita, estáis todos invitados. Y al final lo que quiero concluir es que desde una necesidad de nuestro cliente le dimos una solución a escala piloto, la vamos a implantar a escala real y vamos a obtener un agua de mayor calidad de la que tienen ya, incluso con el plus de eliminación de microplásticos. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eugenio. Esto, como habéis podido comprobar, tenemos un pequeño retraso esta mañana, de un poquito más de media hora, pero creo que todavía nuestros ponentes se merecen tener el derecho a tener algunas cuestiones. Vamos a limitarlo a 1 o 2. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, este es el momento.